a todas y a todos. Hoy seguimos la misma dinámica de las clases anteriores. Vamos a hablar sobre los puntos importantes de la lección número 3 hasta las 8, acompañados del PowerPoint, y luego a las 8 podéis hacer preguntas y respuestas. Entonces las podéis enviar al chat y Rosa se irá encargando de irlas recogiendo y agrupando. Y también a partir de las 8 enviará el PDF a través del chat, de manera que si tenéis interés os podéis descargar el archivo adjunto a través del chat. ¿De acuerdo? Vale, pues hoy nos toca hablar sobre algunos puntos de la lección 3 del libro La naturaleza del alma. Como sabéis, este es un curso que es de un grupo de estudio. Por eso invito a que las personas primero se lean en su casa la lección, y el día que toca, como el día de hoy, lo que hago simplemente es hacer un recordatorio de una explicación, pues, de los puntos que yo creo que son importantes de esa lección. Es importante que recordemos que para que tengáis un máximo aprovechamiento, mi consejo y mi recomendación es que os leáis previamente la lección. No solo estar aquí en esta sesión de Zoom y escuchar lo que yo voy a decir, las preguntas y respuestas. Mi consejo es que os leáis previamente la lección y que vengáis aquí a esta clase con la lección estudiada. Si es posible, una vez o 2 veces, como entre clase y clase hay 2 semanas, pues os da tiempo para leer en una semana la lección una vez y a la siguiente semana volverla a estudiar. Bien, hoy la lección es una lección muy práctica que habla sobre reconstruir el instrumento de la personalidad. Como ya vamos viendo, nosotros somos trinos a imagen del Creador y somos un alma espiritual trascendente, o yo superior, o un ser inmortal. Luego somos un alma humana, que es lo que llamamos la personalidad, y también somos un alma animal, que compartimos con el reino animal. Por tanto, la personalidad, lo que es el alma humana y el alma animal, tienen que reconstruirse para que puedan ser cada vez mejores instrumentos del alma. Por eso esta lección va de la reconstrucción de la personalidad, y la lección se divide en 3 partes: construcción del carácter, invocación y evocación, y las diferencias entre las disciplinas del hombre común y del aspirante en relación justamente con la construcción del carácter, la meditación y el alineamiento. Bien, en la construcción del carácter hay que decir que esta es una etapa dentro de la evolución del ser humano importantísima, y es que comienza cuando la persona siente en su interior que tiene que hacer un crecimiento consciente, cuando la persona desde su interior toma la decisión de empezar el sendero de la aceleración evolutiva. Por tanto, iremos viendo que tiene una tremenda importancia tomar la decisión de construir el carácter o reconstruir el carácter. Cuando la persona entra en el camino espiritual,
pues se da cuenta de que intuye, siente de que en su interior existe el alma espiritual trascendente, lo que llamamos el yo superior, alma buddhimanas, el ser inmortal, y se da cuenta de que también pues, posee una personalidad y por tanto siente que tiene que ponerse manos a la obra para intentar que la personalidad refleje lo máximo a su alma espiritual trascendente. Siente que su alma constituye un arquetipo divino, un prototipo divino, y tiene que ponerse manos a la obra para reconstruir esa personalidad. Cuando da este paso la persona, pues al principio es natural que su visión sea incompleta, porque el ser humano, la personalidad, está empezando. Y entonces esa decisión de querer construir una personalidad en base a esa imagen o prototipo divino que somos en realidad, pues ese comienzo, lógicamente, pues es como los niños, está distorsionado. Y sobre todo, pues está distorsionado también debido a el cuerpo emocional. El cuerpo emocional es el campo de batalla más importante dentro del ser humano. Por eso, al principio, pues cuando la persona entra conscientemente en el sendero de los aspirantes, pues también su cuerpo emocional está teñido, lógicamente, está teñido de esas aguas emocionales mezcladas con barro, no son aguas puras, no son aguas destiladas como las aguas del cielo, y es inevitable que esas aguas embarradas con las emociones, no filtradas todavía, pues distorsionen de alguna manera esa decisión de reconstruir el carácter. Y esto es normal y todos los seres humanos empezamos por aquí. Y es natural y es normal porque todos empezamos siendo aspirantes con numerosos defectos y distorsiones, deseos, aversiones, y es normal que tengamos pues, esos espejismos. Técnicamente se le llaman espejismos. Espejismos significa que no vemos las cosas como son en realidad, pero seguimos adelante. Entonces, cuando la persona toma esa decisión de conformar su personalidad con el alma, cuando toma esa decisión, ese paso evolutivo de intentar que su personalidad refleje con la mayor perfección posible al yo superior, al ser divino que intuimos que somos, la persona, sin que lo sepa, ya ha dado los primeros pasos dentro del sendero de iniciación. Está dando los primeros pasos que lo van a conducir finalmente en un momento u otro, a veces en la misma vida, pues lo conducen a la primera iniciación, que es el nacimiento del Cristo en el corazón. Bien, luego la segunda parte de esta lección nos lleva o nos sugiere que intentemos profundizar un poco en lo que es la ciencia de la invocación y la evocación. Normalmente se conoce a la invocación como pedir a lo alto y la evocación como una respuesta. Pero es mucho más profundo y ya veremos cómo tiene otro significado mucho más profundo del que aparentemente estas palabras nos pueden transmitir. Bien, la invocación. La invocación es una llamada a una intervención activa de la divinidad
Y esta llamada trasciende al individuo o al grupo. Es decir, que la invocación es cualquier movimiento que surge del interior hacia lo superior, hacia la divinidad, hacia los maestros, hacia el Cristo, hacia la jerarquía, y esta llamada pues tiene repercusiones más allá de lo personal, porque ya hemos ido viendo que el ser humano no es un ser aislado, es una célula del cuerpo de la humanidad y por tanto esa invocación afecta también a la humanidad, no solo al propio individuo. Entonces, cuando la persona realiza esa invocación, pues cuando hace esa invocación, la respuesta a esa invocación puede aparecer de muchas maneras. Puede aparecer en forma de una idea, puede aparecer en forma de una intuición, puede aparecer en forma de sueño, puede aparecer en forma de una experiencia, puede aparecer en la forma de una persona que camina como nosotros en el camino espiritual y nos puede aconsejar, puede aparecer en la forma de un libro. Y a nivel de la humanidad, cuando esa invocación se realiza por miles y miles o millones de personas, esa invocación tiene siempre una respuesta. Y muchas veces esa respuesta de los cielos viene en forma de la encarnación de un gran iniciado o un maestro al mundo. Esto es lo que se llama la exteriorización de la jerarquía. Los maestros de sabiduría han iniciado desde mediados del siglo XX, han iniciado un proceso de acercamiento sistemático a la humanidad que va a ir en aumento, en parte y sobre todo debido a la invocación que la propia humanidad hace debido a sus problemas, a sus crisis, a sus oraciones, a sus invocaciones. Y como resultado de esta invocación, pues llega siempre una respuesta de lo alto. Y muchas veces, esta invocación masiva de la humanidad trae como respuesta la encarnación de un iniciado, un maestro, un gran discípulo de un ashram o incluso a veces del maestro del mundo, que conocemos con el nombre de Maitreya o del Cristo. Luego, ¿qué es la evocación? La evocación es una llamada para manifestar el potencial divino que tenemos dentro de nosotros. Eso es la evocación. Es decir, que después de la invocación, que pedimos una ayuda a lo alto, al reino de los cielos, pues desde el interior de la propia forma humana, pues se produce un movimiento en el que ese germen divino que todos llevamos dentro despierta, sufre una convulsión y empieza a despertar y poco a poco a manifestarse del interior hacia el exterior. Por tanto, todos llevamos el principio crístico en nuestro interior, pero también toda la humanidad. Entonces, ese principio crístico individual y a nivel colectivo de toda la humanidad, pues puede empezar a manifestarse de dentro hacia afuera debido a esa llamada a las fuerzas espirituales. Por tanto, esta fuerza invocatoria se desarrolla a través de esos esfuerzos
que se inician desde el interior. Nadie nos urge ni nadie nos fuerza a hacer ese esfuerzo invocatorio, sino que son siempre esfuerzos autoiniciados, autoelegidos y que poco a poco se irán expresando en la vida cotidiana. Cuando el aspirante dice, Dios, Señor, ayúdame, Maestro, ayúdame, siempre va a haber una respuesta en función de la sinceridad y del propósito. Cuando invocamos a la divinidad, a la jerarquía, a los maestros, a Dios, para intentar reconstruir nuestro carácter a fin de que la personalidad pueda ser un instrumento cada vez más perfeccionado para que se exprese nuestro ser inmortal, el alma trascendente espiritual o el yo superior, pues entonces siempre llega una respuesta. Y esa respuesta está en función del nivel de conciencia del aspirante. Lo importante es comprender que siempre que hay un esfuerzo hacia lo superior, siempre lo superior responde a lo inferior. Por tanto, la construcción del carácter es el paso más importante y el primero para trabajar con la fuerza invocatoria, con la fuerza de la invocación. Y a través de ese esfuerzo en reconstruir el carácter, provocamos, aunque no lo sepamos, esa decisión, ese esfuerzo por construir un carácter cada vez más elevado, más espiritual, un carácter más noble, más inofensivo, más amoroso, más constructivo, más positivo hacia los demás. Esa decisión práctica de construir el carácter es en sí misma, esa decisión, es la fuerza que surge del ser humano para que venga una respuesta de lo divino. Podríamos decir que cuando el aspirante da los pasos y toma las decisiones para construir un carácter brillante, un carácter luminoso, un carácter inofensivo, tal como describen todas las escrituras sagradas, pues sin saberlo se convierte en el polo positivo atractivo, de manera que se convierte en el polo positivo a nivel energético de atracción magnética espiritual, de manera que a través de esa aspiración, de esa decisión de reconstruir el carácter, automáticamente desde el mundo superior, desde los mundos espirituales, hay una respuesta. Así que se dice que el aspirante se convierte en el polo positivo y el mundo espiritual responde y se convierte en el polo negativo, que es el que ofrece la respuesta. Este magnetismo espiritual, por tanto, funciona en dos direcciones. Por una parte, atraemos aquello que posee una frecuencia más elevada que nosotros y la atraemos para que descienda hacia nosotros, hacia lo inferior, para que descienda de frecuencia. Y ese magnetismo espiritual también funciona de otra manera. Funciona de la manera que despierta el germen divino que llevamos dentro, ese fragmento de la propia divinidad, hace que despierte y que entonces se ponga en manifestación para su expresión externa de manera gradual y
paulatina. A medida que el aspirante empieza a dar los primeros pasos en el sendero de iniciación, que ya hemos dicho que lo empieza a recorrer de manera inconsciente, sin saber que está en el propio sendero de iniciación, él simplemente lo que está haciendo es intentar construir, reconstruir su carácter de la manera más seria y de la manera más silenciosa posible. El carácter no se mejora ni se modifica positivamente haciendo publicidad, ni publicándolo en el Facebook, ni en el Instagram, no, cada uno toma esa decisión de pulirse y de mejorar su carácter y de construir como si fuéramos un escultor. Un escultor tiene al principio una piedra sin forma de mármol y a través del cincel, con el paso de los días, las semanas y los meses, pues de ese trozo de mármol empieza a esculpir una figura humana perfecta. Pues lo mismo, el aspirante, pues como si fuera un escultor, empieza a cincelar su personalidad para hacerla lo más perfecta posible y lo más parecida a lo que el aspirante entiende como el alma. Lo que intenta el aspirante es producir una personalidad, una figura lo más perfecta, lo más hermosa, lo más bella posible y lo más parecida posible al alma. Y cuando lo consigue en un grado muy alto, el aspirante, entonces se dice que ese aspirante empieza a ser una personalidad infundida por el alma. ¿Qué quiere decir? Que la personalidad empieza a estar poco a poco controlada por el alma. Eso es lo que se llama personalidad infundida por el alma. De esto también habla el tibetano en todos sus libros y todos los maestros. Y es cuando la personalidad poco a poco empieza a reflejar en el mundo exterior, pues, la belleza y la hermosura de nuestra alma espiritual, de nuestra alma espiritual trascendente. Muchas veces el último en enterarse de ese trabajo interno silencioso que hace el aspirante es el propio aspirante. Es una paradoja. Muchas veces son las personas de nuestro alrededor las que notan que al cabo del tiempo y al cabo de los años, nuestra personalidad es una personalidad muy distinta a la del pasado. Y a veces, pues, nos llega esa confirmación muchas veces por parte de las personas de nuestro alrededor. Y te dicen, mira, Isabel, te encuentro muy distinta de cómo eras antes. Ahora te veo una persona muy tranquila, muy sosegada, muy armónica, muy amorosa. Y bueno, es maravilloso, ¿no? Estar contigo porque eres una persona, pues, que da gusto estar contigo. Y entonces muchas veces, una persona, un aspirante, a través de esos comentarios, pues a veces comprueba que el trabajo está dando sus frutos. Bien, las características de la personalidad infundida por el alma son evidentemente esa personalidad que empieza a manifestar las cualidades del alma, que son la voluntad divina, Atma, el amor divino, Buddhi, y la inteligencia divina, Manas, a través de la naturaleza forma. Bueno, y por último, la lección nos dice que las disciplinas del hombre común y del aspirante en relación con la construcción del carácter, la meditación y el alineamiento son distintas. Una cosa es la disciplina del hombre corriente, de la mujer común, y otras son las disciplinas autoimpuestas, porque todo es autoiniciado, todo es autoimpuesto por el propio libre albedrío del aspirante. Entonces,
son distintas las personas, pues normalmente que no están en el camino espiritual y que técnicamente no son aspirantes, pues simplemente pues practican algunas cosas que se les ocurren o algunas cosas que les aconsejan en las religiones. Y entonces, pues eso vemos que es la mayoría de las personas siguen algunos consejos también que socialmente son aceptables y pues se limitan a esas pequeñas pinceladas en la construcción del carácter. Son pequeños retoques. Entonces, el aspirante no se conforma, por tanto, con esos estándares morales y éticos de la sociedad o de la civilización, sino que siente en su interior que tiene que tener un código ético y moral basado en los estándares espirituales de su propia alma, y que son los estándares que están descritos en todos los libros sagrados, en todos los libros espirituales desde los primeros tiempos. Entonces, por ejemplo, pues dicen las religiones, pues mira, no tienes que matar en la religión cristiana. Bueno, pero se da cuenta el aspirante que, bueno, eso es quedarse muy corto. Entonces, se da cuenta, pues por ejemplo, que podemos ser violentos con los demás a través del pensamiento, a través de las críticas, a través de las palabras. Podemos ser personas ofensivas y que produzcamos daño a los demás y también a nosotros mismos, evidentemente por la ley del karma. Por tanto, empieza a practicar la inofensividad, pues empieza a observar sus pensamientos y se da cuenta cuáles son ofensivos y poco a poco empieza a practicar esa inofensividad en pensamiento, sobre todo también luego en la palabra. Empieza a modificar el verbo, empieza a eliminar de su palabra, de su verbo, aquellas palabras que no son útiles, que no son verdaderas y que no son buenas. Bien, ahora vamos, en la lección da algunos consejos sobre la meditación. Y estos consejos que da sobre la meditación se pueden aplicar a todas las técnicas de meditación. En nuestro caso, se pueden aplicar estos consejos a la meditación que seguimos dentro del World Teacher Trust, pero se podrían aplicar estos consejos pues, a los estudiantes de la escuela arcana, a los estudiantes masones, gnósticos, a todos los estudiantes espirituales. Bien, lo que dice es que la meditación es un proceso técnico. Dice que es una ciencia y que cuando se practica con el paso del tiempo de manera sincera y regular, lo que va llevándonos de manera gradual es al contacto con el alma y logra finalmente que el alma se infunda en la personalidad. Pero aquí hace una advertencia en esta lección y dice que es aconsejable, antes de empezar el trabajo de meditación, que el aspirante dedique sus cuerpos al alma. Es decir, que adopte una actitud de ofrecimiento, que el aspirante ofrezca sus cuerpos al alma. Los cuerpos de la personalidad son los cuerpos que ha construido el alma, no son nuestros. Se los ha construido a ella. Ella, en cada encarnación, el alma construye unos cuerpos de determinados rayos para aprender las lecciones en esa encarnación. Por tanto, el consejo que nos da el maestro Raposi es que antes de empezar a dedicarnos a la meditación, sobre todo tengamos claro que todo lo que vayamos a hacer posteriormente en el proceso de meditación, pues tiene que estar dedicado a los pies del alma. Porque, si no, podemos tener problemas.
¿Y qué problemas podemos tener cuando no hay esa actitud de humildad, esa actitud de ofrecimiento para que el alma tome el control de los 3 cuerpos de los vehículos? Bueno, pues aquí dice que el proceso de meditación es un proceso de contacto con energías espirituales de frecuencias muy elevadas. Ya hemos dicho que cuando hablamos de energías espirituales, hablamos de energías débicas. La energía no es algo abstracto. La energía, no. Toda energía es una energía débica. Es un ser débico, angélico. Y contactamos con ese deva, con ese ser angélico en cualquiera de los niveles, tanto del plano etérico como de sus subplanos, del plano astral como de sus 7 subplanos, y energías débicas de los 7 planos, subplanos del plano mental, incluso de más allá del plano búdico. Por tanto, cuando meditamos, invocamos energías de alta frecuencia, de energías espirituales, que esencialmente son energías de fuego, son energías ígneas. Porque la base del universo es el fuego eléctrico. El fuego eléctrico es la base de todo el universo. Y ese fuego solar desciende en intensidad y en frecuencia y en poder, se transforma en el fuego solar de las almas y luego desciende también como fuego por fricción o el fuego de Kundalini, pues de la materia. Por tanto, cuando meditamos, invocamos energías de una altísima frecuencia. Y cuando no tenemos esa actitud que hemos dicho de ofrecimiento al alma, de dedicación al alma, de sumisión al alma, para que ella haga y utilice nuestros cuerpos y nuestros vehículos como ella crea conveniente. Entonces, esas elevadas frecuencias pues pueden causarnos problemas serios, problemas de sobreestimulación. Imaginaros que tenemos un tendido eléctrico y que está acostumbrado ese tendido eléctrico por el que circule energía de 220 voltios y de repente pues le enchufamos una energía eléctrica de 10.000 voltios. Esos cables se van a resentir. Y lo mismo ocurre con el cableado de nuestros 3 cuerpos. Y la única manera segura, dicho por el tibetano, por Kumar y por todos los maestros, es ofrecer nuestros cuerpos al alma para que ella realice el trabajo que tiene que realizar en beneficio de los demás y que, por tanto, la mejor protección contra la sobreestimulación en cualquier tipo de meditación esotérica es el servicio. Que todo lo que hagamos, que todos nuestros talentos, que todos nuestros dones, nuestras capacidades, nuestras cualidades, las ofrezcamos en beneficio de los demás. Entonces, el servicio es la mejor protección, porque la energía de alta frecuencia, la energía ígnea, tal como entra en nuestros cuerpos, no se estanca, no quema y que se expresa de una manera natural a través de nuestros cuerpos en beneficio de los demás. Para terminar, la lección habla de los pasos de cualquier meditación ocultista y esto sirve también para cualquier sistema de meditación en el que estemos trabajando. Toda meditación
empieza con el alineamiento de los 3 cuerpos para lograr una calma y serenidad. Por eso todos los sistemas aconsejan que el cuerpo esté relajado, que las emociones estén relajadas, que estén armonizadas, que estén tranquilas, como un lago tranquilo. Y a partir de la calma y la serenidad del cuerpo físico y el cuerpo emocional sobre todo, entonces podemos empezar a alinear la mente con el alma. Y dentro de ese ya alineamiento de la mente con el alma, entonces podemos expresar ese pensamiento simiente de dedicación, pues de una forma, bueno, como está aquí o parecida, en el que decimos con toda sinceridad: yo, la personalidad, dedico mi conciencia y mis cuerpos al alma. Dedico mis cuerpos al alma. Y lo tengo claro que es así. Porque nosotros solo somos una máscara que se construye el alma en cada encarnación, ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, este pensamiento de dedicación es que nosotros como personalidad dedicamos nuestra conciencia y nuestros cuerpos al alma. Y a partir de aquí, entonces, en un estado de silencio, en un estado de recepción, de no pensamiento, de alerta, entonces descendemos de nuevo poco a poco a los 3 cuerpos, tomamos conciencia del cuerpo mental, del cuerpo emocional y del cuerpo físico, y finalmente irradiamos amor divino a la humanidad. Este es un delineamiento general que se puede aplicar a todas las meditaciones esotéricas y nos recuerda el maestro que mientras la mente continúe hablando, la comunión con el alma se ve obstruida. Esto es lógico. Mientras la lavadora está centrifugando, pues no podemos ver lo que hay debajo. Mientras el río está revuelto, no podemos ver los guijarros del fondo del río. Por tanto, toda meditación tiene que llevar finalmente a un estado de aquietamiento, un estado de atención sin pensamientos, un estado de alerta y un estado de recepción, a lo que el alma puede comunicarnos. Si hablamos, no podemos escuchar. Si alguien nos habla y nosotros no paramos de parlotear, es imposible escuchar a esa persona. Tenemos que callarnos, y cuando la mente se calla y los cuerpos se callan, entonces, en ese estado de aquietamiento, de atención, de no pensamiento, pero de estado de alerta, un estado receptivo para saber lo que el alma nos puede comunicar cuando ella quiera, pues entonces aportamos esa oportunidad para que el alma se exprese. Y un día llega pues un momento en esa meditación de absoluto silencio en el que el alma se da a conocer. Y es lo que se produce técnicamente el contacto con nuestra alma espiritual trascendente. Se produce el contacto. Pero no es bueno que tengamos expectativas de cómo se puede producir ese contacto. Ese contacto con nuestra alma espiritual trascendente, con nuestro yo superior, con nuestro ser inmortal, pues a veces pues, puede estar acompañado de fenómenos de luz, de imágenes, de escuchar palabras. Pueden haber diferentes fenómenos, pero todo eso está en función de las características y los rayos de la personalidad. Lo importante es no tener expectativas y entender que la forma más pura de comunicación, según la jerarquía, es el conocimiento instantáneo.
el conocimiento instantáneo, más allá de la mente, en el que se obtiene la sabiduría instantánea de cualquier cuestión, eso es siempre o la forma más pura de comunicación del alma con la personalidad. Todos los demás fenómenos son medios, no es el objetivo. El objetivo es que el alma pueda comunicarse con la personalidad de la manera que ella pues sabe hacer. Y esa manera en la que se comunica el alma con la personalidad es lo que se conoce como el conocimiento instantáneo. Bueno, hasta aquí es la lección 3. He intentado recoger los puntos más, creo, importantes a mi juicio. Evidentemente, en la lección hay mucha más información para que la reflexionéis, para que os invito a que estudiéis. Seguimos aconsejando el estudio de un capítulo cada semana o cada 2 semanas hasta completar las 40 lecciones. Entonces, dentro de 15 días es el miércoles 24. Y el miércoles 24 San Juan no vamos a tener clase y lo hemos pasado excepcionalmente al jueves 25. Esto ya lo veréis anunciado en los carteles. Por tanto, mi consejo es que participéis de manera activa de este grupo de estudio activo, estudiando previamente la lección número 4, que es la que veremos dentro de 15 días, para que podáis profundizar según vuestro entendimiento, vuestro discernimiento, vuestra discriminación y según vuestra conciencia, y seguramente si lo estudiáis por vuestra cuenta, pues cuando hagamos el resumen de la lección a través de esta clase, pues seguramente entenderéis posiblemente algunas cosas. Bien, entonces, pues deciros como siempre que estas clases han sido organizadas por el grupo, es un trabajo grupal, si no sería imposible realizarlo. Hay muchas personas que se ocupan de la publicidad, de la promoción, del Facebook, que se encargan de hacer las diapositivas, del PowerPoint, etcétera, etcétera, y por tanto se considera un trabajo plenamente grupal. Y este trabajo grupal pues lo llevamos en el grupo de Barcelona, del World Teacher Trust, y aquí aportamos información pues sobre la página web del grupo VTT Basanta Barcelona, del grupo del VTT España y del grupo del VTT Global. Y pues con esto hemos acabado. Dejo de compartir pantalla y ahora, pues, con mucho gusto, pues, todas las preguntas que tengáis las vais mandando al chat y Rosa Pons las irá recogiendo y yo, en la medida de mis posibilidades, pues las iré contestando, si puedo, o si sé, porque tampoco sé todo. Yo solo soy un aspirante, como vosotras y como vosotros, que intento compartir lo que a mí me sirve y lo que a mí me estimula, lo que a mí me produce, en definitiva, felicidad. Por eso lo comparto, ¿no? Entonces, os doy infinitas gracias, porque si tuviera que compartir esta clase solo conmigo mismo en el Zoom, pues no tendría ninguna gracia. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar ahí y ahora, pues con las preguntas que tengáis y si las puedo contestar, pues estupendo.
Buenas tardes a todos, soy Rosa. Primero darte las gracias, Valentín, por la exposición y las gracias también a vosotros por vuestra asistencia. Deciros que he colgado el PowerPoint de la lección número 3, que es la que hemos hecho hoy, y a petición de María Rosa también hemos puesto la de la lección número 2 que os faltaba. De todas formas, están colgadas en Facebook. Empezamos con la primera pregunta que nos ha llegado por correo electrónico. ¿Sí? La siguiente. Cuando se habla del magnetismo espiritual que funciona en dos direcciones, hacia la manifestación y hacia la atracción del oculto, ¿se está refiriendo a la construcción de la energía Kundalini? No. Lo de la energía Kundalini es otro tema diferente. Cuando se dice que el aspirante, a través de su proceso invocativo, se convierte en un imán espiritual que funciona en dos direcciones, quiere decir que por una parte ese proceso de invocación y sobre todo esa decisión de reconstruir su carácter, de construir un carácter hermoso y lo más bello posible de acuerdo al alma, pues ese esfuerzo lo que hace es atraer inevitablemente, atrae energías y a seres que lo van a ayudar, a seres más elevados que él. Y, por otra parte, ese magnetismo espiritual lo que hace es despertar nuestra conciencia, despertar el ser divino que llevamos dentro, que está todavía dormido. Y en todo lo que hace es irlo despertando, irlo favoreciendo que se vaya expresando y vaya transformando y cambiando la personalidad desde dentro. Un movimiento es de arriba a abajo, de los mundos espirituales a los mundos densos, y otro movimiento es el movimiento de dentro hacia afuera. Ese movimiento de dentro hacia afuera parte de nuestro ser divino que está dentro, latente, en potencia, que tiene que ir desplegándose y despertando en la vida espiritual. Por tanto, ese es el magnetismo que pone en funcionamiento el aspirante. Atrae lo que hay arriba, abajo, y despierta lo que hay en su interior, esa partícula divina la despierta de lo que hay dentro y va hacia afuera, por tanto transformando a la persona. El tema de Kundalini tiene que ver con el fuego por fricción, es el fuego que hay encerrado en la materia de nuestro cuerpo, bueno, también en el planeta, en todos los seres que están vivos, con una forma, con una apariencia, están vivos en la forma gracias a la energía y el fuego de Kundalini. Es el fuego de la vida de la materia. Por tanto, el ser humano dispone de ese fuego de la vida del cuerpo en el centro de la base de la columna vertebral, que ahí es donde duerme Kundalini. Y mientras está ahí dormida, pues simplemente lo que hace es darle vida al cuerpo. Le va proporcionando la vida. Y lo mismo con el planeta. Nuestro planeta, el núcleo incandescente de nuestro planeta es la Kundalini de nuestro planeta. Por eso nuestro planeta es un planeta vivo que va rotando. Eso Kundalini. Entonces, nuestro planeta también tiene la Kundalini activa, por eso gira. La Luna no tiene Kundalini. Es un planeta muerto. Gira y orbita alrededor de la Tierra. Por tanto, todos los seres vivos, en cuanto a la forma, Kundalini es la energía de la materia, del fuego por fricción, que les da la vida. En el camino espiritual, Kundalini tiene otros aspectos superiores, que cuando Kundalini se despierta y empieza a subir por la columna vertebral,
en la vida espiritual, en el discipulado, empieza a despertar los centros que hay por encima de ella hasta que finalmente llega la Kundalini hasta el centro de la cabeza. Pero esa Kundalini se despierta en el camino espiritual de una manera natural. No se despierta por técnicas, ni respiraciones, ni visualizaciones, y es mejor no hacer ningún esfuerzo por despertarla, porque estamos jugando, hemos dicho, con el fuego, y eso puede quemarnos literalmente, puede quemar la trama etérica del cuerpo etérico, y podemos acabar en un psiquiátrico para toda la vida, y también para alguna posteridad. Por tanto, no hagamos experimentos solo con la gaseosa, ¿eh? Nos tomamos una cervecita sin alcohol con gaseosa, pero entonces la Kundalini, ya con esto termino, la Kundalini despierta de manera natural en el sendero del discipulado debido a la atracción del centro coronario, que se convierte en el polo positivo. Cuando el centro coronario empieza a activarse y a despertar, el centro de la cabeza se convierte en el polo eléctrico positivo y empieza a tirar del polo opuesto, que es el polo del centro de la columna vertebral, que es el centro de Kundalini. Y de manera natural, cuando esto despierta, empieza a ascender sin peligro y de forma natural la Kundalini. Todo lo que no sea esto es meternos en problemas importantes. Por eso, bueno, lo digo, porque hay personas que hacen cursos, hacen muchas cosas, técnicas respiratorias para despertar el Kundalini y están jugando con fuego y es un grave peligro. Dentro del camino espiritual hay que tener discernimiento. Por tanto, meditar y trabajar con las técnicas ocultistas lo que hace es ponernos en contacto con los fuegos elevados, con el fuego solar y con el fuego eléctrico. Los seres humanos tienen que pasar por un proceso de adaptación. Y si no lo tenemos claro, es mejor que no meditemos, así de claro. Porque solo tendremos problemas. Muy bien. Dulos nos pide que si puedes explicar un poquito más la diferencia entre invocación y evocación. Bien, la invocación, como he dicho, es un proceso que iniciamos desde la personalidad hacia el alma, y el alma, entonces, el alma o los seres superiores responden. Por tanto, es un movimiento en vertical. Yo invoco a lo alto, invoco al alma, tomo la decisión de reconstruir mi carácter, de hacer un carácter hermoso, bello, inofensivo, lo más puro posible. Y ese esfuerzo de invocación hacia lo superior siempre automáticamente tiene una respuesta desde lo alto, que viene en forma pues, de sueños, de experiencias, de personas que están más adelantadas que nosotros en el camino espiritual. Siempre viene una respuesta, y viene una respuesta de lo alto. Eso es la invocación. Y la evocación significa que el ser divino que tenemos dentro llega a un punto que a través de nuestras prácticas internas, pues lo que hacemos es despertar ese ser divino que llevamos dentro, esa partícula divina, despierta en nuestro interior. Y esa partícula divina entonces empieza a salir desde dentro hacia afuera. Empieza a expresarse y a provocar los cambios dentro de la personalidad. Por tanto, la invocación tiene que ver con lo superior, con la línea vertical, y la evocación tiene que ver con la respuesta desde el interior, que
produce la gradual manifestación del potencial divino que llevamos dentro. Una cosa es la ayuda que viene desde lo alto y otra cosa es la expresión del potencial divino que tenemos dentro dormido. Y esos son los dos senderos que se producen de manera natural cuando el aspirante invoca, cuando hace los esfuerzos de disciplinarse, cuando hace los esfuerzos para reconstruir su carácter. Y es un doble movimiento de magnetismo espiritual. Atraemos lo que hay arriba de manera individual o de manera colectiva. Cuando viene un maestro o un avatar a la humanidad es porque la humanidad de manera colectiva durante mucho tiempo ha invocado a lo alto y como respuesta viene un avatar, un ser, un Cristo, un Maitreya, un maestro de sabiduría, viene un Kumar, una idea, una intuición, un sueño. Esa es una respuesta invocativa. Y la respuesta evocativa es lo que despierta desde nuestro interior, a través de nuestra aspiración y nuestras prácticas, pues esa respuesta desde el interior se despierta y nace un día y eso va produciendo que lo que llevamos, la partícula divina interna, se exprese gradualmente hacia el exterior, transformando la personalidad desde dentro. Desde dentro. Eso es la invocación y lo otro es la evocación, el movimiento del interior hacia afuera. Isabel nos pregunta, ¿hay un tiempo recomendado para meditar cada día? Bueno, vamos a ver. Todas las disciplinas espirituales aconsejan y dicen que el mejor momento para meditar es el amanecer, cuando nos levantamos. ¿Por qué? Porque en el universo, en esas horas de madrugada, pues es cuando están presentes las energías espirituales más elevadas. También nosotros venimos del sueño, hemos estado en el plano astral trabajando, estudiando, sirviendo, ayudando, pues toda la noche, normalmente. ¿Nos acordemos o no? Entonces, cuando nos despertamos, venimos frescos, venimos con una mente limpia, con una mente virginal. Entonces, si meditamos por la mañana, al poco rato de despertarnos, después de asearnos, en fin, todo lo que ya sabéis, pues entonces la mente está en un estado de receptividad muchísimo más alto que luego tendremos durante el día. ¿Por qué? Porque luego, cuando vayamos al trabajo, cuando vayamos con la familia, cuando iniciemos todas las actividades, pues la mente va a ir aumentando su velocidad. Y del punto muerto, pues se va a poner en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, se va a poner en la quinta. Y entonces va a ser muy difícil acordarnos de que somos el alma. Y cuando meditamos por la mañana es muy sencillo porque la mente está tranquila, está armonizada. Y cuando nos orientamos hacia el alma, pues el alma nos responde. Por eso el mejor momento es por la mañana. Pero también en nuestro sistema que seguimos, que nos ha enseñado Kumar, pues nosotros meditamos también a las 12 horas, porque nosotros seguimos una línea de trabajo distinta, igual que las demás, pero diferente. Y entonces invocamos a las energías de síntesis por la mañana a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. O a las 7 de la mañana si alguien no puede y 7 de la tarde. Esos son los momentos más importantes, sobre todo el amanecer y también más o menos en las horas de la tarde. María Rosa pregunta, si seguimos las meditaciones de la VTT, ¿ya se incluye el ofrecimiento de los 3 cuerpos o bien lo tenemos que hacer antes de la meditación? Bueno, vamos a ver.
Normalmente las personas que ya llevan años meditando en el World Teacher Trust, pues esto lo tienen muy claro. Tienen muy claro lo de que la actitud correcta en la meditación es de ofrecimiento al alma, para que ella haga su trabajo. Pero hay personas pues que llegan muy nuevas por primera vez, no tienen ni idea, se ponen a meditar a lo mejor en nuestra línea o en otras, y entonces pues llegan con un bagaje, con unas experiencias, con unos espejismos, y entonces lógicamente les faltan tablas. Pues a estas personas nuevas sí que sería conveniente recomendarles lo que hemos hablado, lo que recomienda el maestro Rájogsi, de asumir al menos durante unos cuantos meses de manera consciente esa actitud de ofrecimiento al alma. El maestro tibetano lo explica también de otra manera en sus libros, porque todos los maestros dicen lo mismo. Y dicen, el aspirante sincero o la aspirante sincera tiene que ofrecerse al alma y tiene que rendirse al alma. Él habla de rendirse, que es asumir la actitud interna correcta de lo que es. Porque la personalidad no tiene vida propia, es prestada. Nuestro cuerpo es prestado, nuestro cuerpo emocional es creado por el alma y el cuerpo mental es creado por el alma. Por tanto, esta máscara que llamamos personalidad, pues tiene la única función de expresar las energías del alma. Y ese es el discipulado, darse cuenta de que no tenemos vida propia, es prestada, es prestada. La personalidad es del alma. Somos una creación del alma. Pero el problema es que nos olvidamos. Nos olvidamos y entonces pensamos al principio pues que somos seres independientes del alma y que somos los mejores del universo y el ombligo del planeta. Hasta que la persona en el camino del discipulado y en la etapa del aspirante se da cuenta de que la única función de la personalidad es expresar el alma, lo que somos. Y finalmente, en el discipulado, el aspirante o la aspirante transformando en una discípula aceptada en el ashram de un maestro, se da cuenta de que es el alma conscientemente encarnada en la personalidad. Sabe y experimenta que no es la personalidad, es el alma, que ha decidido estar encarnada en una personalidad para llevar adelante un trabajo, una misión y colaborar con el plan divino. El alma conoce el plan divino, lo conoce y quiere que la personalidad pues se ponga a su servicio para cumplir ese plan, porque el alma conoce el plan de Dios. Pero como la personalidad va por libre y no está alineada, ni integrada, ni fusionada con el alma, pues va a su bola. Entonces lo que hay que hacer es justamente alinearse, integrarse y finalmente fusionarse con el alma, que es lo que se llama una personalidad infundida con el alma. Entonces llega un día en una encarnación en el que, técnicamente, la tercera iniciación, en el que la personalidad se da cuenta de que no es una personalidad, de que es el alma misma en su propio mundo, encarnada en esta personalidad para llevar a cabo su plan, su propósito. Y ese es el destino de todos los aspirantes y aspirantas y discípulos y discípulas. Y este curso pues, va dirigido a los aspirantes y las aspirantes pues, que quieren dar un paso, convertirse en discípulas probacionistas y un día también ser conscientes de que son discípulas aceptadas
en el ashram de un maestro. Y ese es el camino que tenemos por delante. Y esto lo dicen todos los maestros con diferentes palabras y diferentes terminologías, más occidental, terminologías más oriental, pero todos es lo que dicen, todos, sin excepción. ¿Nos puedes explicar la construcción consciente de los puentes entre la personalidad y el alma, y entre el alma y el alma una? Bueno, el puente entre el alma y el alma una, todavía tenemos mucho que trabajar. Ese puente entre el alma y el alma una, bueno, el alma y la chispa divina, la mónada, porque la chispa divina, la mónada, es un rayo del alma una, ¿de acuerdo? Ese puente comienza en la tercera iniciación. Comienza en la tercera iniciación. Ahora estamos todos y todas nosotras y nosotros en la creación de ese puente entre la personalidad y el alma. Y lo que hemos dicho ahí, hoy, de la reconstrucción del carácter, es el primer paso. Por tanto, tenemos que ir paso a paso, no podemos tener espejismos. Y tenemos que trabajar con nuestra personalidad, sin prisas, pero sin pausas, con tesón, con perseverancia, equivocándonos miles de veces, cometiendo errores, teniendo defectos de carácter, pero levantándonos automáticamente porque sabemos que nosotros pues somos el escultor, el artista, y estamos en un proceso de construir una estatua bella y hermosa, que es la personalidad. Entonces, la construcción del Antakarana, o el puente del arco iris, se realiza en el discipulado hasta la tercera iniciación. Y eso se va realizando de manera natural en la etapa del aspirante o la aspirante comprometida, de la discípula en probación. Discípula en probación es una persona pues que toma el compromiso no solo de construir el carácter, de meditar cada día, de estudiar cada día y de compartir sus habilidades y talentos con los demás cada día. Y cuando esa persona sigue en ese proceso, llega un momento que tiene la inspiración de o ayudar a otro discípulo o discípula más adelantada, o tiene la intuición o la idea de crear un propio proyecto para ayudar a la humanidad. Y entiende que no es un proyecto personal, es un proyecto que está en sintonía con el plan divino y se pone a crear un proyecto. Cuando ese discípulo o discípula en probación, que somete su personalidad a una disciplina diaria, pues se compromete en el servicio a los demás de manera continua y fija, pues sigue construyendo de manera acelerada el puente del arco iris, el Antakarana. Y finalmente, esa discípula en probación llega un día en el que tiene una experiencia en el sueño, que se da cuenta de que ha sido aceptada por un maestro en el ashram de un maestro y que a partir de ahí se ha convertido en discípula aceptada para siempre. Entonces, la construcción del Antakarana es un proceso natural, paso a paso. No hay atajos, no hay claves para ir más rápido. Es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando eso lo hagamos cada vez mejor y meditemos cada vez mejor y estudiemos cada vez mejor, empecemos a tener chispas de ese conocimiento directo que viene del alma y empecemos cada vez a remangarnos más para ayudar a los demás, pues poco a poco ese puente del arco iris se va construyendo. Y finalmente se termina de construir
en la tercera iniciación. Y entonces, en la tercera iniciación, la jerarquía, pues, reconoce que esa discípula en probación, normalmente es en probación, pues por su propio esfuerzo, pues ha ganado esa estatura espiritual. Y entonces la jerarquía le concede la tercera iniciación como reconocimiento a ese esfuerzo que ha realizado. La iniciación no regala nada, simplemente lo que ayuda es a estabilizar la vibración, para que a partir de ahí ya no pueda haber marcha atrás. Entonces, ese es el proceso de la construcción del Antakarana. La primera parte, hasta la tercera iniciación en el discipulado, y la segunda parte del Antakarana, el puente entre el alma fusionada con la personalidad, para unirse con la chispa divina, con la mónada. Eso ocurre desde la tercera iniciación hasta la quinta iniciación. Luis y Carmen nos preguntan sobre la relación entre los diferentes rayos y la capacidad meditativa del aspirante. Bueno, este tema es un tema profundo y largo, y lo iremos viendo a lo largo del curso, porque en este curso se estudia profundamente la relación y las capacidades de cada rayo con las cualidades que tenemos que desarrollar, bueno, que desarrollamos con la vocación del alma, con nuestro propósito de vida. Todo esto se explica a lo largo de las lecciones. Por tanto, es imposible explicarlo en una charla. Esto lo iremos explicando. Carmen y Luis lo iremos explicando a lo largo de las lecciones, porque todos los rayos pues tienen su peculiar manera de acercarse al alma, y todos los caminos llegan a Roma. Todos los caminos llegan a Roma. Todos los caminos llegan a Roma, y desde el alma también, pues esos rayos van a marcar cuál es nuestra verdadera vocación de servicio en el mundo, de acuerdo a nuestra alma. Por eso es importante conocer el rayo del alma y el rayo de la personalidad. Monse y Juan nos preguntan sobre la inofensividad. ¿Cómo deberíamos de actuar ante una situación que creemos injusta? Por ejemplo, en el trabajo, ¿deberíamos protestar o acatar la situación para no generar problemas? Bueno, vamos a ver. El tipo de comunicación se ha estudiado mucho en psicología. Tiene que ser siempre asertiva. Uno tiene que expresar lo que lleva dentro, y tiene que, la persona, no tenemos ni que sentirnos superiores a los demás ni inferiores a los demás, sino iguales a los demás. Por tanto, cuando veamos situaciones de injusticia, pues tenemos que dar nuestra opinión. Pero esa opinión tiene que salir desde el corazón, no desde el plexo solar. Cuando damos una opinión desde el centro cardíaco, la gente está más receptiva. No quiere decir que haga lo que nosotros opinamos, ni mucho menos. Pero nosotros sí que, cuando demos nuestra opinión en una situación injusta, pues sí que daremos una respuesta lo más alineada con nuestra alma. Y por tanto, esa respuesta será inofensiva, porque es una respuesta que lo que busca es hacer pedagogía con los demás. Intentamos enseñar a los demás. Entonces, cada situación es diferente. El lema siempre es ser inofensivos, pero tenemos que decir las cosas. Si no decimos las cosas, no actuamos rectamente. Tenemos que decir las cosas con mucho amor, sobre todo en situaciones injustas y cuando nos piden la opinión.
Ojo con dar opiniones inofensivas cuando no nos las piden. Porque nos metemos en la vida de los demás y solo podemos dar nuestra opinión cuando se nos pide directamente. Cada uno tiene que seguir su camino de vida como alma, y nosotros igual, y pedimos respeto. Entonces, cuando nos piden la opinión, damos nuestra opinión. Si no, dejamos a cada uno que vaya caminando a la luz de su propia alma, que tienen ya su Cristo interno. Vamos a ver, todos tenemos al Cristo interno, entonces no hay que recordarle a los demás lo que tienen que hacer. Pero situaciones en las que nos vemos involucrados en un colectivo o a nivel personal, pues siempre tenemos que ser asertivos y tenemos que dar una respuesta desde el corazón, amorosa, intentando entender también el punto de vista de la otra persona y siendo empáticos, pero diciendo desde el corazón lo que creemos y damos nuestra opinión. Entonces, eso no tiene consecuencias. Si reaccionamos ante una situación y no somos inofensivos y damos nuestra opinión desde el plexo solar, pues estamos reaccionando y creamos consecuencias. Una respuesta verbal desde el corazón no tiene consecuencias. No creamos karma, no tiene consecuencias. Pero tenemos que ser asertivos. Tenemos que ser siempre asertivos. Pero no meternos en la vida de los demás con opiniones. No. Cuidado, cuidado. Ya tenemos bastante con pulirnos nosotros y nosotras. Llegamos a la última pregunta, Valentín. Sí. ¿Rendirse al alma es sinónimo de hágase tu voluntad, Padre? Evidentemente, evidentemente. Tengo una gran amiga, Eva, que siempre dice, así viene, así conviene. Y es una experta en aceptar la voluntad del alma. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, con nuestras propias palabras. Tenemos que aceptar las situaciones de la vida entendiendo que nos traen un mensaje y tenemos que aprender de esas situaciones. Entonces, entendiendo que traen un mensaje, tenemos que aprender el mensaje y procurar aprender lo que tenemos que aprender de esa situación. Esto no significa que no demos respuesta en la vida a cada situación, problema, crisis, conflicto que nos viene, no. Hay que dar esa respuesta y muchas veces el aspirante o la aspirante dice, caramba, que yo ahora antes tenía un conflicto cada día y ahora tengo 10 conflictos cada día. Pues que no para esto. Y tengo más que antes, más problemas que antes y más crisis que antes. Y si lo sé, no me meto en el camino espiritual. Esto es muy común. Porque cuando damos ese paso, se ponen en funcionamiento leyes ocultas y que hacen que lo que hay en nuestro interior, en el inconsciente, de muchas miles y miles de vidas, empiece a salir afuera al consciente para que podamos superarlo en poco tiempo. Si eso está ahí, permanece ahí en el inconsciente, pues eso podemos necesitar muchas vidas para superarlo. Entonces, eso aparece en el inconsciente y esas situaciones son para que las enfrentemos. Y de esto Kumar habla muy a menudo. A la persona que no le gustan los perros, pues a partir de ahí, todo el día tendrá perros a su alrededor. Y eso es Saturno. Entonces, bueno, el entrenamiento del discipulado es justamente esa, hacer frente a cada situación que nos viene difícil, a cada conflicto, a cada crisis, dándole la mejor respuesta que podamos desde el mayor nivel de conciencia, entendiendo que somos todavía humanos, que somos humanos y estamos en proceso de convertirnos en el alma plenamente encarnada. Pero eso lleva también tiempo y vidas. Por tanto, siempre es un equilibrio
entre la aceptación de lo que somos y las ganas de perfeccionarnos. Entonces, bueno, eso tiene muchas consecuencias en la vida cotidiana, muchísimas. Y entonces, bueno, tenemos que estar muy despiertos en todo lo que nos pasa en la vida cotidiana, verlo todo como una lección, aceptar la voluntad del alma, intentar siempre buscar las mejores soluciones, intentar, si estamos enfermos, por ejemplo, pues tenemos que intentar mejorar nuestra salud. No podemos decir, porque se haga la voluntad de Dios. No, tenemos que ir al médico, tenemos que ir al homeópata, tenemos que hacer un régimen, tenemos que tomar vitaminas y siempre tenemos que intentar salir de las situaciones dolorosas. Pero al mismo tiempo tenemos que aceptar que hay un karma por medio y que a veces hay situaciones que nos la tenemos que comer con patatas. Y es mejor disfrutar de ese plato de patatas que no amargarnos la vida. Por eso es muy importante ver la mano del alma, como dicen, la mano de Dios en todas las cosas. Pero siempre intentar mejorar y cambiar, evidentemente, las cosas. ¿Vale? Pero al mismo tiempo tenemos que tener ese grado de aceptación. Y hay muchas cosas en la vida que no las podemos cambiar. No las podemos cambiar. Por tanto, tenemos que aceptarlas como, no con resignación, sino aceptarlas como lecciones que tenemos que aprender en nuestro crecimiento espiritual. Y hay lecciones pues, que son amargas y muchas lecciones pues, son muy dulces. Entonces, eso forma parte de la vida, lecciones amargas y lecciones dulces. Entonces, tenemos que aceptar en la vida muchas situaciones, muchos conflictos, muchas crisis, y si las vamos aceptando y al mismo tiempo vamos intentando ver qué aprendemos de esas situaciones e intentamos darles una respuesta desde la mayor conciencia posible, pues iremos aprendiendo, creciendo y también iremos pues aprendiendo esas lecciones que el alma pues nos ha puesto para esta vida. Y poco a poco iremos cumpliendo el propósito de nuestra alma. Iremos cumpliendo las lecciones que nuestra alma se ha marcado. No sé si hay alguna pregunta más. No, ninguna pregunta más, Valentín. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, deciros que os quiero mucho. A todas y a todos. Y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias por vuestra presencia tan inspiradora. Gracias.